Viaje de Gracia. Instituto Universitario del Gran Rosario. En el segmento del Instituto Universitario del Gran Rosario, también quiero decir, antes de presentar a nuestro entrevistado, que ayer tuve el placer de conducir, como lo hago hace ya varios años, el acto de colación de grado y posgrado que tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Ariston, una velada como siempre fantástica. Es un acto de colación de grado y a veces este tipo de eventos se planchan o son monótonos. Bueno, cada acto del Instituto Universitario de Gran Rosario tiene frescura, está vivo, es muy disfrutable, realmente un clima muy agradable. Y ayer lo escuchamos al ingeniero Javier Macchi, rector del instituto, anunciar varias buenas noticias que Javier vendrá a contar al programa dentro de algunos días. Desde acá, el abrazo para él, un amigo y muy querido. Y en este momento del programa vamos a presentar a quién será el conferencista en el marco de la conmemoración de los derechos por las personas con discapacidad. El Instituto Universitario del Gran Rosario, a través de su Centro Universitario Rosario Inclusiva, el CURI, que fuera dirigido hasta hace muy pocos días por nuestro querido José Luis Aguirre, nos invita a la conferencia Los desafíos del CURI de cara al 2016, Inclusión y Derechos Humanos, que tendrá lugar este viernes a las 6 de la tarde en la Prida 1268. ¿Quién disertará? ¿Quién hablará? Bueno, su nuevo director. Estamos en contacto con el doctor Roberto Zuckerman. Roberto, bienvenido a Viaje de Gracia aquí en Fisherton CNN. Mi nombre es Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, entiendo que además de esta conferencia que vas a brindar este viernes, estás viviendo una etapa muy agradable por lo que significa comenzar a dirigir el CURI, Roberto. Sí, absolutamente. La verdad es que bueno, es un honor que Javier Macchi, el rector, y José Luis Aguirre, el actual director, que me va a traspasar justamente la dirección, me hayan invitado, me hayan convocado, que hayan pensado en mí, en que soy la persona, digamos, que se tiene que hacer cargo del CURI. Recordemos que el CURI es un brazo, digamos, de lo que es el Instituto Universitario del Gran Rosario, que tiene muchas carreras dedicadas a la salud y también a la temática de la discapacidad. E indudablemente es un lugar para hacer muchísimas cosas, para hacer capacitación, para hacer actividades de extensión universitaria, para relacionarse con todas las actividades que tengan que ver con el deporte, con la salud, con la educación, con la inclusión en términos generales de las personas con discapacidad, de grupos vulnerables también en general. Sinceramente es un desafío enorme. Yo la verdad que lo tomo con muchísimas ganas y con muchísima expectativa. El grupo de trabajo del CURI en sí es de profesionales de excelencia, de distintas áreas. Bueno, ya estuvimos charlando sobre los proyectos para el 2016. Hay también cosas muy interesantes, Sergio, en cuanto a que está en el Consejo Municipal el debate de una nueva ordenanza de discapacidad en Rosario. También la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación también una modificación muy grande y muy profunda de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, es decir, que vale como la misma Constitución. Es decir, hay mucho para trabajar en cuanto a la legislación, en cuanto a superar un montón de cuestiones que tienen que ver con prejuicios sociales, que tiene que ver con faltas de inclusión, con discriminación. Es decir, la temática de la discapacidad es absolutamente transversal, ¿no? Sin duda. Tiene que ver atraviesa todos los sectores etarios, los sexos, las clases sociales. Entonces es un desafío enorme y la verdad que estoy sumamente agradecido. Roberto, nos describís, la situación presente de la discapacidad y la gestión que sobre esta situación se desarrolla en el país en términos gubernamentales. Esto será parte de la conferencia que vas a brindar este viernes a las 6 en el CURI, en la Prida 1268, con entrada libre y gratuita. Y la pregunta es ahora, después de,
saber un poco cómo está la situación en términos de gestión del Estado. ¿Qué pasa con la discapacidad? ¿Cuáles son los desafíos en relación a los hogares, a nosotros ciudadanos, a cómo tratamos a aquellos que de pronto no tenemos una discapacidad como la que viven algunas personas, tenemos otras discapacidades? ¿Cómo se vive la discapacidad en la calle entre nosotros ciudadanos, vecinos, amigos, compañeros? ¿Y qué pasa con la discapacidad presente en medios de comunicación? Yo soy de los que piensan que habría que correrse a veces de las efemérides porque se naturalizan las situaciones. Hay que hablar de discapacidad todo el año, en cualquier momento, más allá de una mala noticia o una buena noticia y más allá del almanaque. Bueno, la verdad que me encanta lo que estás planteando, porque lo comparto absolutamente. Hay que entender que todos tenemos alguna discapacidad. En algunos casos es visible, en otros no es visible, en algunos es consciente, en otros es inconsciente, pero todos tenemos alguna situación que nos genera alguna limitación. A veces son intelectuales, a veces son físicas, a veces son afectivas, a veces son sociales. Entonces, siempre hay que tratar de ponerse en el lugar del otro, de entender que hay otra persona que puede tener determinados inconvenientes, determinadas limitaciones, determinadas deficiencias, determinadas enfermedades, que hacen que no pueda estar en la plenitud de sus sentidos y de sus capacidades. Y eso, insisto, nos puede pasar a todos en mayor o menor medida, producto de accidentes, enfermedades, de la misma edad, de la vida que va transcurriendo, y que entonces es importante entender. Había una remera que a mí me encantó, que una vez hizo Mariel Massari de la Escuela Braille, del Centro Braille, que decía, diferentes todos, ¿no? Esto de entender que cada uno tiene sus capacidades y tiene, insisto, sus deficiencias, y que tenemos que trabajar mucho en nuestro propio hogar, tenemos que trabajar mucho socialmente para entender que podemos vivir todos de manera integrada, y además esto va más allá de las discapacidades. Digo, esto tiene que ver con un montón de prejuicios también sociales en cuanto a elecciones sexuales, en cuanto a determinadas decisiones que se toman en la vida, de la forma que uno quiere vivir. Digo, que no hay esta cuestión de que algunos dicen lo normal, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo que está bien, lo que está mal, y determinados cánones culturales? Ni siquiera que algo sea mayoritario significa que es normal o mejor, ¿no? No, pero absolutamente, porque además hay que entender, a veces uno le asustan determinados temas o cosas. No sé, días pasados un pediatra, digamos, que fue nombrado, digamos, en distintos medios de comunicación, que estigmatizaba a niños, que estigmatizaba determinadas conductas, etcétera. Digo, esto hay que trabajarlo mucho, ¿no? Sin duda. Está claro que todavía hay sectores en la sociedad que son retrógrados o que no entienden que cada uno puede tener determinado estilo de vida. Bueno, pasa lo mismo con la discapacidad. Entonces, como bien dijiste vos, en los medios de comunicación hay que trabajarlo mucho, porque a veces hasta personas, pero sumamente bien intencionadas, hasta la terminología que utilizan es una terminología que es errónea, que estigmatiza, que no quiere llamar las cosas por su nombre. Entonces, por ejemplo, uno escucha hablar de discapacitados. Bueno, ya es un error, digamos, son personas que tienen una discapacidad, son personas con discapacidad, ¿no? O no sé, cuando hay un niño que tiene una discapacidad, entonces, bueno, esa personita especial o capacidades especiales, digo, toda una serie de eufemismos que también se utilizan, digamos, para no llamar las cosas por su nombre. Roberto, y me parece que hay mucho para trabajar. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a completar esta charla ahora recordando que vas a brindar esta conferencia, Los desafíos del CURI, del Centro Universitario Rosario Inclusiva, de cara al 2016, Inclusión y Derechos Humanos, este viernes a las 6 de la tarde en la Prida 1268. Para confirmar asistencia, por favor, curi@iugr.edu.ar, curi@iugr.edu.ar, y durante diciembre reservamos un momento en el programa para que te vengas a la radio a hablar con un poco más, con mayor cantidad de minutos, esto me refiero.
Bueno, cómo no, les agradezco y los felicito por la labor que desarrollan. Aparte porque, bueno, más allá del color político al que cada uno pertenezca, hubiéramos tenido un presidente con una discapacidad y ahora vamos a tener una vicepresidenta que está en silla de ruedas, digo, signo de los tiempos también esto, ¿no? No, eso, y bueno, y el ministro de Trabajo también, Jorge Triaca, también es una persona con una discapacidad motriz. Sí. Bueno, y ojalá que eso justamente hagan, entre comillas, por decirlo, honor, digamos, a alguna problemática que puedan tener y que trabajen a la temática de la discapacidad como corresponde. En el caso, por ejemplo, de Jorge Triaca como ministro de Trabajo, yo obviamente me voy a entrevistar apenas pueda con él, tratar de articular acciones y entiendo que debe tener una sensibilidad a la problemática del empleo en la discapacidad que, bueno, seguramente hará que muchas personas que hoy a lo mejor tienen una discapacidad y no tienen la posibilidad de trabajar, bueno, se puedan capacitar, como capacitaciones que vamos a dar en el mismo CUDI en el 2016, u otras que se puedan generar. Es importantísimo que los que están en distintos roles en el Estado trabajen la temática de capacidad. Yo cuando he pasado por distintos niveles del Estado he trabajado la temática justamente porque es un tema que me apasiona, que me preocupa y que me ocupa. Gracias, Roberto. No, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Allí estaba el doctor Roberto Zuckerman, nuevo director del Centro Universitario Rosario Inclusiva. En Viaje de Gracia, Instituto Universitario del Gran Rosario.